El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16, Canal C, Canal 16, Canal 112 de Encali y Canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones. Estamos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para traer un mensaje de la palabra de Dios, como lo hemos dicho en otras oportunidades. El pastor es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Estamos aquí es en el nombre del Señor como embajadores, como mensajeros de la palabra de Dios. Todo lo que el Señor nos está enseñando continuamente es lo que Él quiere que se transmita y se lleve a cabo. Toda la palabra de Dios nos dice la Biblia que es espiritual, y hay muchas cosas en las cuales hay que discernirlas espiritualmente, porque si fuéramos a discernirlas en la forma material, natural, muchas cosas no comprenderíamos, pero Dios nos enseña esa parte espiritual que es la que nos lleva a una transformación, a un arrepentimiento verdadero para poder andar como Él anduvo, ¿sí? En ese fuerte espíritu que Él quiere que todos tengamos y lo llevemos nosotros a cabo. La palabra de Dios siempre nos está mostrando los errores que continuamente nosotros cometíamos siempre cuando no conocemos de Dios, cuando no conocemos la verdadera palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios, si dice verdadera, quiere decir que hay una palabra que no es verdadera, que es totalmente mancillada y es totalmente mezclada con las cuestiones descontaminada, ¿sí? Y Dios quiere es que la palabra de Dios la llevemos a cabo tal como Él nos la enseña. Vamos a orar. Hoy estamos acá. Nos falta nuestro hermano Horacio Rodríguez, el cual está recuperándose de una operación en su vista. Pero aquí estamos en el nombre del Señor y deseándoles en ese nombre que es sobre todo nombre pronta recuperación, porque lo que el Señor quiere es que la palabra de Dios corra, que venzamos los obstáculos que se nos presentan continuamente, pero aquí estamos en ese nombre que es sobre todo nombre. Les habla Luis Eduardo Flores, y en el nombre de Cristo Jesús vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti coloco, Señor, delante de estos medios, tu palabra bendita, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos, guiándonos en todo momento y en todo lugar. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, que estamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y en ese nombre leemos, Señor, tu palabra bendita y escuchamos siempre, Señor, tu mensaje. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías,
disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado, en Jesús Cristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, dice el Señor en esta carta del apóstol Pedro que tenemos que ser nosotros buenos administradores de la gracia de Dios, porque solamente a través de ello podemos nosotros encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas. Dios siempre nos muestra en su palabra unos ejemplos muy claros en los cuales nosotros debemos de tener en cuenta y fortalecernos, porque la palabra de Dios es espiritual y Dios quiere que la pongamos por obra para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, ¿sí? Dice el Señor aquí, antes de ir allí a Pedro, en el Romanos 5:3, hay una parte en la cual Dios nos muestra siempre, a través de muchas analogías que Él nos presenta en su palabra, para ilustrarnos, para fortalecernos, para que nosotros aprendamos de que solamente a través de Él podemos nosotros ser más que vencedores mientras estemos en el paso por este desierto que es la vida que el Señor nos ha dado, ¿sí? Dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hoy en día mucha gente, en muchos hogares vemos nosotros, Dios nos muestra ejemplos claros, que hay hogares en los cuales está el enemigo allí continuamente buscando siempre a quien devorar a través de las reyertas, de los problemas, de las dificultades que se presentan. Nosotros muchas veces tenemos o teníamos hoy una idea clara cuando veíamos de pronto a través de las novelas, de las películas, los finales felices en los cuales las parejas siempre terminaban. Asimismo, el Señor nos muestra una pequeña analogía. En los hogares creíamos muchas veces que los hogares todo es color de rosa, todo es amor, todo es el reino ventura, todo es gozo y alegría. Pero vemos nosotros que en la gran mayoría, por no decirlo que en todos los hogares, hay dificultades y hay problemas, unos más grandes que otros, ¿sí? El calibre lo da el grado de creencia, el grado de fe que pueda tener ese hogar, esa casa, y se nota verdaderamente que los hogares en los cuales no está la fe, no está la creencia en un Dios verdadero,
en un Dios que nos guía y que nos rige, las peleas y las contiendas que hay en todos los hogares, sean cristianos o no cristianos, van a ser más fuertes, ¿sí? Van a ser difíciles de controlar, difíciles de superar sin ese poder de Dios que Él nos quiere dar a través de su Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la palabra en Romanos 1:20. ¿Sí? Vamos a leer ese versículo en la cual nos recuerda qué es el Evangelio y qué es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos en cuenta. Dice, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que el Evangelio es un poder que quiere darnos el Dios omnipotente y nos lo manifiesta a través de su Hijo, con la muerte allí en la cruz, porque eso es lo que nos da a través de esa figura, ¿sí? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, ¿sí? Ese es el gran amor que el Señor quiere. Entonces Él quiere manifestar a través de su palabra que todos los hogares, que es fundamental que en un hogar prevalezca la palabra de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que Él quiere darnos, ¿sí? Pero nosotros, por culpa de ese pecado, que es el que mora en cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos concebidos en delitos y en pecados, ¿sí? Dice el Salmo 139, dice la palabra del Señor, en pecado me concibió mi madre. Si uno lo leía de esa forma literal, uno decía, pero ¿cómo así que mi madre me concibió en pecado? Y no lo entendíamos. Solamente a través de la luz de la palabra de Dios venimos nosotros a comprender que todos fuimos concebidos en pecado. Solamente su Hijo Jesús Cristo fue concebido de una virgen pura por el Espíritu Santo y por eso podemos clamarle a través de Él por nuestros pecados. Mientras nosotros estemos en esta carne, somos pecadores, pero ya no militamos, ya no ejercemos todas las cosas del pecado porque ya tenemos un freno que nos lo da su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu lo vamos nosotros obteniendo en la medida que nos arrepintamos, en la medida que nosotros creemos en ese poder de Dios, creemos en su Evangelio, creemos en su palabra, que es la que transforma, que es la que cambia, y Dios quiere que en los hogares esté siempre la palabra de Dios para que todas las cosas salgan a bien. Entonces, muchos hogares padecen desconocen lo que es tener al Señor en su corazón, creer que hay un Dios verdadero. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Como Dios es espíritu, nosotros hacíamos y deshacíamos lo que queríamos. Dice Isaías 5:20 que a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo bueno. Eso éramos nosotros. Pero cuando conocemos del Señor, Él nos pone un freno y comienza a orientarnos, a guiarnos para que las cosas salgan a bien, para que nosotros comenzamos a comprender por qué en muchas ocasiones por donde metíamos la cabeza nos iba mal y no entendíamos, no comprendíamos el por qué, si no habíamos matado a nadie, si no habíamos matado a un gato, no habíamos matado a un cura, no habíamos hecho nada malo, pero nos iba mal por donde metíamos la cabeza. Y así están hoy en día muchos hogares en los cuales continuamente se mantienen en contiendas, en peleas, en conflictos,
Hay otros que se mantienen quejándose, otros que se mantienen en continuas enfermedades. Lo que no le duele una cosa, le duele otra, ¿sí? Hay otros en los cuales salen todos los hijos, salen ladrones, hay otros que salen todos viciosos, marihuaneros. Eso en la palabra de Dios, cuando uno comienza a escudriñar las Escrituras, va a encontrar que esas son maldiciones generacionales. Son cosas que vienen desde atrás, 3 o 4 generaciones atrás, y no sabíamos en cuál de esas generaciones íbamos a caer nosotros. Pero cuando llegamos al conocimiento verdadero de la palabra de Dios, cuando conocemos quién es el verdadero Dios y la vida eterna, y nos arrepentimos con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Él, Él comienza a quitarnos todas esas maldiciones que traíamos allí engarzadas 3 y 4 generaciones atrás, porque nosotros no sabíamos si por medio de la sangre de mi padre, del abuelo, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, si eran brujos, si eran ladrones, si eran corruptos, ¿sí? Si eran prostitutas. Esos son maldiciones generacionales. El mundo moderno de pronto le llama el karma, ¿sí? Pero la palabra de Dios es muy clara. Son maldiciones generacionales que vienen en la sangre y solo se cortan cuando nos arrepentimos, cuando creemos en el poder de Dios. Con un corazón sincero, Dios corta esas maldiciones generacionales. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Algo que nosotros no comprendíamos, en los cuales nosotros cuando estábamos en una prueba, dice la palabra de Dios que nosotros debíamos de sentirnos gozosos, ¿sí? Pero Dios nos muestra que a través de las pruebas, de los sufrimientos, de las necesidades, de las dificultades que podamos nosotros estar pasando, eso va produciendo en cada uno de nosotros un poder que es solamente sustentado por el poder de Dios. Y ahí es donde nos vamos a fortalecer. Ahí es donde Él nos dice que debemos de justificarlos es por la fe, debemos creer, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no aguantaríamos. Dice el Salmo 27:13, dice el Señor a través allí del rey David, en ese salmo en el cual nos muestra ese pasaje que a todos nos puede en un momento ocurrir y que no nos dábamos cuenta. El Salmo 27:13 dice el Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor, o de Jehová, del Señor, de Jehová, como lo quieran llamar. Jehová es el que era y el que ha de venir. Es el mismo Dios, sino que el Dios en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar como el Señor. Sigue que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar Jehová, sino el Señor. Pero el Señor está manifestado desde el principio, desde Génesis, está manifestado allí a través de la semilla de Génesis 1:11. Entonces dice el Salmo 27:13, dice el rey David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. A través de este pasaje nos muestra que el rey David se mantenía continuamente en batallas y en guerras, ¿sí? En desesperación, en angustias. Fue perseguido continuamente por el rey Esaú. Entonces él tenía que mantenerse en una angustia continua, sin haberle hecho nada, solamente por haberle servido, solamente porque el otro tuvo como envidia y celos, ¿sí? Porque él era un ungido de Dios, siendo Esaú también un ungido, pero desobedeció. No quiso seguir conforme el Señor le daba la orden para que acabara con los amalecitas, y entonces Dios le quitó su Santo Espíritu allí. Entonces el rey David, ¿qué hace? Dice que hubiera desmayado si no hubiera sido por la bondad del Señor. Y así muchas veces nos pasa a nosotros.
Si no hubiese sido por la bondad del Señor, no hubiésemos nosotros también desmayado, porque en los hogares hay problemas, hay dificultades, hay necesidades de toda clase. Pero como hemos creído, como sabemos quién nos sustenta, como sabemos quién nos ayuda, quién nos da nuevas fuerzas, porque dice Nahum 1:7 que el Señor es bueno y conoce a los que en Él confían, ¿sí? El Señor conoce a los que en Él confían. Si tú confías en Él, si tienes fe, ¿sí? Dios conoce en su corazón si tú has creído, si tú te has arrepentido, si estás haciendo conforme a sus mandamientos, a sus ordenanzas y a sus estatutos. Sigue diciendo allí el rey David en el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no hubiera sido por la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, o sea, aquí, en esta tierra donde estamos nosotros. Sigue diciendo, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Es lo que el Señor quiere continuamente en los hogares, que van a haber dificultades de toda clase, van a haber necesidades, van a haber pleitos, riñas, discordias, pero en Cristo vamos a ser más que vencedores, vamos a ser fortalecidos, porque ahí es donde vamos a ver la bondad del Señor, que Él se manifieste, porque hay cosas que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos solucionar. Solamente el poder de Dios actúa cuando creemos. Entonces, sigue diciendo la palabra, volvamos acá a Romanos 5:3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces muchos dirían, pero ¿cómo nos vamos a gloriar en una tribulación, en una necesidad, en una angustia? ¿Sí? Porque muchas veces en esa necesidad, en esa angustia, son pruebas que nos va colocando el Dios Todopoderoso para ver si nosotros renegamos, si nosotros creemos, como le puso a Job, ¿sí? Que le quitó todo lo que tenía, hasta sus hijos y sus hijas, y él nunca renegó. La misma mujer de Job le decía, reniega de él y vete, ¿sí? Pero él nunca lo hizo porque tenía una fe que había un Dios omnipotente que lo sustentaba. Y Dios, al final de ese capítulo 42, se viene a dar cuenta que él estaba totalmente equivocado y que el Señor le estaba mostrando que Él es el que nos sustenta y Él es el que nos da todas las cosas. Todo lo que Él perdió, porque fue probado, ¿sí? Fue probado aún en su familia, y el Señor le devolvió más de lo que tenía, porque fue firme en su poder, en su inmensa misericordia para con Dios, que él sentía en ese momento en medio de la prueba. Tuvo hasta sarna allí en su cabeza y nunca renegó. Entonces las tribulaciones nos van a hacer acrecentar a nosotros es la fe. Vamos a aprender a depender de un Dios vivo, que es el que nos da la vida, es el que nos da la salud, porque muchas veces nosotros creemos y queremos solucionar todo en nuestras propias fuerzas, pero no podemos. Hay algo más allá de nuestro propio conocimiento que es poderoso. Dice el Señor en Isaías 55:11, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Muchas veces creemos solucionar algo en nuestras fuerzas y resulta que el Señor nos está hablando totalmente lo contrario. Él quiere es que aprendamos a depender única y exclusivamente de Él, ¿sí? Entonces, ¿qué va a producir las pruebas? Sabiendo que la tribulación produce la paciencia. En nuestra vida todo lo queremos nosotros solucionar rápidamente.
Si tenemos un problema económico, inmediatamente queremos solucionarlo con el prestamista, con el agorero, con el hechicero, con el brujo. Queremos siempre solucionar rápidamente, pero así no son las cosas con Dios. El diablo quiere actuar rápidamente para que nosotros nos equivoquemos. Dios quiere las cosas es despacio, es orando para que Él nos vaya mostrando ese caminar y ese andar en Cristo Jesús y no la vayamos nosotros a embarrar. Entonces hay que aprender a tener la paciencia, porque todas las cosas en el Señor es en el tiempo de Él, no es en el tiempo de nosotros. Nosotros todo lo queremos es rápidamente. Y la paciencia, dice el 4, prueba, y la prueba esperanza, ¿sí? Esas pruebas, la esperanza que es Cristo, la vamos a nosotros a recibir, y ahí es donde comienza a funcionar lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe siempre está relacionada con lo futuro, con lo que no se ve, ¿sí? Ahí es donde tenemos que aprender nosotros a depender de un Dios que nos hizo desde el vientre de nuestras madres. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros, lo que sentimos, ¿sí? Sabe nuestras dolencias, sabe que nosotros somos débiles criaturas, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos llena de ese amor y de ese poder para poder nosotros seguir el paso por esta vida. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allá, desde el Pentecostés, allá fue dado el Espíritu Santo al gentiles, y ahí estábamos nosotros, y hoy ese Espíritu Santo de Dios es el que está obrando en cada uno de los que hemos creído en su palabra, y Él se sigue manifestando continuamente en nuestras vidas, y quiere que tú también en tu hogar aprendas a conocer de Dios, porque muchos dicen que creen en Dios, pero no lo conocen, ¿sí? La venida de Cristo nos dice primera de Juan 5:20 que Él vino, nos trajo el conocimiento, el entendimiento, para que lo conociéramos a Él, al quien es el verdadero Dios y la vida eterna, a través de su Santo Espíritu. Entonces volvamos en el nombre del Señor lo que dice el apóstol Pedro aquí en la carta, el número 4. Primera de Pedro 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Entonces, es indudable que vamos a tener también nosotros padecimientos, sufrimientos en esta carne. Todo nos duele. Cualquier dolor de cabeza, en las manos, en los hombros, lo sentimos en la carne. Y el Señor todo lo sintió allí y fue totalmente humillado allí en la cruz. Todas esas dolencias las llevó allí a la cruz, al madero. Por eso a través de allí fueron todos nuestros pecados de la humanidad, los clavó allí y nos perdonó y nos recogió, ¿sí? Nos hizo adoptados hijos suyos. Y hoy podemos clamarle Abba Padre, directamente a Él, no por medio de intermediarios, no. Usted en su hogar, en su casa, si usted ora creyendo, leyendo la palabra de Dios, creyendo lo que el Señor dice, porque toda la palabra es verdad, toda la palabra es espiritual, toda la palabra se cumple, y hay misterios que el Señor quiere que nosotros los busquemos, escudriñando las Escrituras, ¿sí? Juan 5:39 nos dice: escudriñar las Escrituras, porque de tal mana la vida. Entonces, si las escudriñamos, vamos a encontrar tesoros que nos van a llevar a nosotros a una vida llena de paz y de prosperidad.
No importa las necesidades, los problemas que tengamos, pero el Señor está allí al lado de cada uno de nosotros y nos sustenta, ¿sí? Esa bondad que habla el rey David allí en el Salmo se va a manifestar también y nos va a fortalecer para salir adelante en cualquier dificultad que nosotros podamos tener en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces, ese ejemplo que coloca el Señor en esa analogía con los hogares, que muchas veces teníamos la idea de que todo es color de rosa, no. Los hogares, casi en la gran mayoría, tienen problemas. Unos problemas con los hijos, otros problemas económicos, otros problemas por enfermedad, otros problemas por corrupción, otros por miedo, otros por angustia. Pero si todo lo llevamos al conocimiento de Dios, colocarle todo eso delante de Él, Él comienza a escuchar y Él comienza a dar la salida a cada caso, según el grado de fe que tú tengas, según el grado de fe que el Señor vea allí en tu corazón, en tu casa, en tu hogar. Entonces dice, puesto que Cristo, estamos en el libro de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es lo mismo que vamos nosotros a padecer muchas veces, pero esos padecimientos nos van a fortalecer, nos van a animar, porque igualmente Él nos va a dar la salida y ahí es donde vamos a sentir el verdadero gozo. Vosotros también armados del mismo pensamiento, es lo que quiere el Señor, que lo traslademos a nuestra vida, nos fortalezcamos de ese mismo pensamiento. Todos esos padecimientos, todas esas tribulaciones, todas esas angustias nos van a fortalecer y nos van a acrecentar ese espíritu de fe en cada uno de nosotros. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿sí? O sea que el pecado es el que nos hace a nosotros estar renegando, es el que hace que estemos en rebeldía, es el que hace que estemos en contradicción, como dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios era un pueblo totalmente duro y contradictor, dice la palabra de Dios en Romanos, ¿sí? En Romanos 10:17, vamos a leer ese versículo en el cual Dios nos recuerda que continuamente el pueblo se mantenía en contradicción. 10:21 de Romanos dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que eso viene desde atrás. Hoy en día, el mismo pueblo contradictor, nosotros lo vemos. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando comenzamos nosotros a llevar su palabra en el nombre de Cristo Jesús y la gente comienza a desecharla, a echarla a un lado, como lo hace hoy en día en los colegios, en las universidades, han desechado totalmente a Cristo. No quieren que hablen la palabra de Dios, no quieren. ¿Por qué? Porque ellos quieren que ellos son los que tienen el poder y el orden de hacer las cosas, pero no se dan cuenta que nosotros fuimos creados por un Dios grande y maravilloso que nos dio la vida y nos la colocó allí, nos dio un padre y una madre y nos colocó para que tuviéramos vida y nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, conocimiento, inteligencia, ¿sí? Que la inteligencia no la podemos nosotros comprar en un almacén o en una tienda. La inteligencia es alejarnos de todo mal, pero si vemos la gran mayoría de la humanidad, está haciendo de continuamente el mal, está en contra de los principios bíblicos, está en contra de la palabra del Señor. Entonces lo vemos en los mismos gobiernos donde hay corrupción, ¿sí? Donde los presidentes, expresidentes están en juicio en varias partes del mundo. O sea, ¿qué nos espera a nosotros? Es en los hogares colocar siempre la semilla de Cristo Jesús en los corazones para que todas las cosas comiencen a andar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre,
porque nosotros somos muy acomodados a todo. Nosotros todo lo queremos hacer hacia nuestra propia conveniencia. Es lo que nosotros creemos, ¿sí? Ese era nuestro pensamiento antes, pero Dios nos enseña totalmente lo contrario. Los pensamientos no son vuestros pensamientos. El Señor va hace rato, ha ido y ha vuelto, y Él sabe. Si una persona se iba a casar con alguien, si la persona, el padre le decía, no te vas a casar con esa porque no te conviene. ¿Y qué hacía el hombre? No escuchaba, porque él decía, no, es lo que yo elegí, es lo que yo quise. Pasados los años, esa persona le salió totalmente lo contrario a lo que él quería. No todo era amor, sino que ya vino la discordia, ya el hombre era un vago, ya el hombre no trabajaba, o la mujer le salió prostituta, o le salió que no sabía ni saber hacer de comer, ¿sí? Y ya comenzó a ver los defectos, pero cuando él se iba a casar no quiso escuchar la voz de sus padres. Entonces Dios quiere es todo consejo pedírselo a Él. Todo lo que tú quieras preguntarle, están en la palabra del Señor, están las respuestas, pero están selladas. Y cuando tú te dispones con un corazón contrito y humillado delante de Él, Dios te va revelando y te va sacando de allí, de la ignorancia espiritual en la cual todos nosotros estábamos sumidos. El Salmo 107:20 dice el Señor que Él envió su palabra y nos salvó de la ruina espiritual en la cual nosotros todos estábamos allí sumidos. Salmo 107:20 dice el Señor, envió su palabra y los sanó, oiga, los sanó y los libró de su ruina. Es una de las manifestaciones, las características por las cuales vino Cristo, ¿sí? Vino, nos trajo el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia espiritual para salvarnos de esa ruina espiritual en la cual nosotros estábamos, como estábamos por cuenta de nuestros padres, que era una generación totalmente contumaz y rebelde, ¿sí? Que habla el Salmo 78, 8, 9, que no seas como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Entonces nosotros estábamos sumidos también en una ignorancia y en una ruina espiritual en la cual solamente es cortada cuando conocemos quién es el verdadero Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo de Dios. Cuando comenzamos a descubrir todos estos misterios, Dios comienza a enseñarnos y nos da luz y nos saca de las tinieblas a su luz admirable, para que no andemos más en tinieblas, ¿sí? Si nosotros entramos a una caverna en tinieblas, ¿nos da qué? Nos da miedo, nos da terror, no sabemos qué encontrar allí, si hay animales, ¿sí? Si nos están acechando, pero cuando el Señor llega a nuestra vida nos da luz y podemos ver las cosas espirituales, ¿sí? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Clama a quién? Clama al Dios del cielo, clama al Padre de la gloria. ¿Por medio de quién? De Jesús Cristo, por medio de su Hijo, ¿sí? Porque para eso está la figura que Él dio allí en la cruz, para que todo sea a través de su Hijo y podamos nosotros creer que en Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando todos estos misterios comienza el Señor a revelarnos, comencemos nosotros a entender y a conocer que la palabra de Dios toda es verdad y que el Señor siempre quiere hacernos bien. Nosotros, por culpa del pecado que mora en cada uno de nosotros, es que la embarramos delante
de este Dios viviente, de este Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué más nos dice el Señor allí en Primera de Pedro 4:3? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿sí? Que era lo que hacíamos nosotros sin Cristo, sin Dios y sin ley, agradando a los gentiles, haciendo lo que el mundo ofrece hoy en día. Hoy en día te ofrece y te da las garantías para divertirte en todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero eso no lo sabíamos. Solamente con el Señor nos da la prudencia. Aprendamos nosotros a andar, aunque estamos en esta carne, pero ya con los ojos y los sentidos espirituales, podamos nosotros andar sabiamente en Cristo Jesús. Por eso dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, ¿sí? O sea, el desenfreno que nosotros teníamos sin Cristo, sin Dios y sin ley. Queríamos tener 3 y 4 y 5 novias o 4 mujeres, ¿sí? Andando ¿qué? En un desenfreno, por medio también del alcohol, del trago, del vicio, de la concupiscencia, que es un cúmulo de todo lo malo que se nos ocurría en ese momento hacer. Ese era un baúl de concupiscencias que estaban aquí en el espíritu de la mente, y ellas salían y brotaban continuamente, ¿sí? Y entonces viene el Señor a nuestras vidas y nos hace ver todas estas cosas que nosotros no veíamos, o sea, que nos saca de esa ruina espiritual donde estábamos sumidos, estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Era el fuerte de cada uno de nosotros, sin Cristo, sin Dios, sin ley. ¿Para qué esperábamos el viernes? Para desahogarnos de una jornada de trabajo, y creíamos que ya con el trago quedaríamos totalmente renovados. Y nos dábamos cuenta que quedábamos peor, porque el día lunes llegábamos totalmente sin plata, más endeudados, ¿sí? Más arrugados, más ojerosos. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de embriagueces, llenos de concupiscencias, ¿sí? Y nosotros creíamos que eso era lo que le agradaba a Dios. Ahí no sabíamos nosotros que Dios nos estaba viendo. Habla el Salmo 11:4, que Dios nos ve, que Él nos observa, que los párpados nos observan. Salmo 14:2 también nos está mirando, dice el Señor. Y entonces eso no lo sabíamos nosotros, solamente con el conocimiento de la palabra de Dios, con el arrepentimiento, en la cual nos da la oportunidad, como la está dando a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos está dando esa oportunidad para que nos arrepintamos verdaderamente. Y sobre todo nos está hablando hoy la familia. Es importantísimo que la familia conozca del poder de Dios. Es importantísimo que tú como padre, como jefe de hogar, conozcas quién es el verdadero Dios y la vida eterna, que te arrepientas y comienzas a andar juntamente con tu esposa, con tus hijos, a la luz de la palabra de Dios, para que todas las cosas salgan a bien, para que todas las cosas comiencen a cambiar. Vas a notar que Dios actúa cuando crees, con un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces dice el Señor, ahí mismo en el 3, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Estábamos nosotros adorando cualquier clase de ídolos, cualquier clase de estatuas, eso era idolatrías, ¿sí? Entonces todos estábamos sumidos allí. El que no tenía una cosa, tenía la otra. Ese era nuestro andar sin Cristo, sin Dios y sin ley. Y dice el 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es la contraparte. Cuando uno llega al conocimiento verdadero de Dios, comienzan ya a ultrajarnos, a decirnos que te volviste ya un evangélico,
que ya cambiaste, que ya no vas a las fiestas, ya no vas a las reuniones, que ya no tomas trago. Es el cambio, ¿sí? Pero ese cambio es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos, ¿sí? Ese es venciendo, ahí es donde comienza uno a vencer ese prepucio que habla en el Antiguo Testamento, cuando en la ley el niño de 8 años tenían que cortarle el prepucio en la carne para cumplir la ley delante de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento ese prepucio es la carne, todo lo que hacíamos nosotros en la carne, lo vamos cortando, lo vamos dejando, ¿sí? Ese es el proceso ya espiritual, es el cambio espiritual que el Señor quiere que tú y toda tu familia realice ya en tu hogar, que crea verdaderamente que hay un poder que es el que nos guía, que hay un Dios que siempre quiere hacernos bien. El Señor siempre quiere hacernos bien, nosotros somos los que le fallamos. Entonces, continúa diciendo la palabra de Dios, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los que nos están hoy en día juzgando por el conocimiento de la palabra de Dios, por la promulgación del Evangelio, van a ser juzgados. Dice Romanos 2:16, leamos ese versículo, en lo cual no somos nosotros, sino que va a haber un tiempo en el cual Dios va a juzgar. Dios es el que va a juzgar. Romanos 2:16 nos dice el Señor, en el día en que Dios juzgará por Jesús Cristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios te va a pedir cuenta, a ti como padre de familia, en tu hogar, te va a pedir cuenta por el evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Dios quiere que la palabra esté en tu hogar, esté en tu familia, para que todas las cosas comiencen a cambiar, comiencen a ser prosperadas, porque el Señor quiere es hacernos bien. Siempre Dios quiere hacernos bien. El mal somos nosotros, que no queremos entender, que no queremos creer que hay un Dios verdaderamente que nos está mirando, que nos está juzgando. Él es el único que nos juzga. Nosotros no somos nada delante de Él. Entonces, Dios quiere que le clamemos a Él, porque va a haber un juicio y Él es el juez, dice ahí Romanos, en el día, o sea, va a haber un tiempo. Cuando dice en el día, es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Cuando el hombre comete una falta por violación de la ley, tiene que recurrir a la ley que le imponga las autoridades. Perdón. En la parte cristiana, Dios también nos va a juzgar. Él es el único que nos va a juzgar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no podemos nosotros señalar a nadie. Todos somos pecadores, pero la diferencia está que nos hemos arrepentido y que estamos tratando, andando conforme a su palabra, buscando siempre, porque Él es el que santifica, Él es el que nos purifica, y la purificación y la santificación es a través de la palabra del Señor, porque Él habita en un lugar santísimo. Cuando Moisés, en ese pasaje en el Antiguo Testamento, donde vio una zarza ardiendo y él quiso ver a través de ese fenómeno físico, porque esa zarza no se consumía, quiso averiguar y quiso mirar por qué no se consumía, y cuando se acercó a ella, una voz salió de ella y le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. O sea que Dios habita en un lugar santísimo, y es lo que quiere el Señor, que busquemos esa santidad
pero es a través de su palabra, a través de su evangelio. Él siempre quiere enseñarnos, siempre quiere guiarnos para que todas las cosas nos vayan a bien. Dios es un Dios misericordioso y eterno. Él quiere siempre hacernos bien. Dice el 5, primera de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que ya lo miramos allí en Romanos 2:16, que Él es el que va a juzgar, pero es por medio del Evangelio. Cuando nosotros perecemos, el espíritu de nosotros vuelve a Dios, quien lo dio. Ese espíritu es el que Dios le va a pedir cuentas al Evangelio. Y ahí son de lo que se conoce como la segunda muerte. Esa es la segunda muerte, que es peor que la primera. La primera muerte la vamos a tener todos, creamos o no creamos. Pero si tú llegas sin la palabra de Dios, cuando perezcas, Dios te va a pedir cuentas y eres el que va a juzgar. Si te vas para condenación o te vas para salvación. Entonces Él quiere que mientras estemos aquí nos arrepintamos, ¿sí? Porque el brazo del Señor, dice Isaías 59, no se ha acortado para perdonar, para sanar, para salvarnos. Él quiere siempre hacernos bien. Por eso hoy quiere que tú, que estás allí en el hogar, quizás por primera vez oyendo la palabra de Dios, reflexiones, medites, te arrepientas, leas las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios toda es espiritual y Dios quiere es que ese espíritu que emana de allí, cuando abrimos las Sagradas Escrituras, penetre en ti, penetre en tu hogar y comiences a creer verdaderamente que hay un Dios que siempre quiere hacernos bien, pero Él requiere de nosotros que nos arrepintamos verdaderamente, con un corazón contrito y humillado, sincero, ¿sí? Sea sincero, no un Dios de la religiosidad en la cual nosotros estábamos. Dice Isaías que el pueblo de Dios clama a Él, pero de boca, este pueblo me ama, de boca me ama, pero su corazón está lejos de mí. Eso era lo que hacíamos nosotros en la religiosidad. Íbamos a una iglesia, a una misa, pero nosotros íbamos, era a mirar a las muchachas, o a renegar, o a criticar. O sea que el corazón, la mente, el espíritu de nosotros estaba ¿dónde? Allá en el mundo. No estaba en el conocimiento de Dios. Eso era la religiosidad en la cual nosotros estábamos sumidos en ese momento. Hoy quiere es que ese poder de Dios se manifieste en tu hogar, en tu vida, en tu casa, para que todas las cosas salgan a bien, para que comiences a ver que Él sí quiere cambiar, que nosotros somos los que le fallamos. Entonces vamos a orar, a pedirle al Todopoderoso que llegue ese Santo Espíritu a tu hogar. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración. Si tú que estás allí por primera vez, cierra tus ojos y pídele perdón al Todopoderoso, Santo de Israel, Dios de los cielos, delante de ti. Pido perdón por haberte ofendido y quiero que entres a mi vida y comiences a orar en mi hogar, en mi casa, comiences a transformarme porque yo sé que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Me arrepiento de haberte ofendido, bendito Padre. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Que seas el Todopoderoso obrando hoy en tu vida si has creído, Señor, en tu palabra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar en este programa que llevamos su palabra, es en el nombre de Cristo Jesús. Padre de la gloria, Dios de los cielos, gracias te damos por permitirnos estar en este lugar, Señor, llevando, Señor, tu bendita palabra, que llegue, Señor, a los hogares, los transforme, los cambies, porque solamente tu poder y tu inmensa misericordia es la que llega, Señor, a estos hogares. Pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestros errores, los errores de los que nos ofenden, los que nos ultrajan, que el Santo Espíritu de Dios es el que va adelante como poderoso gigante. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches.